Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video exclusivo para miembros del canal. En esta ocasión vamos a continuar con la miniserie dedicada a la función Calculate. Ya hicimos un video inicial y una primera expansión dedicada al modificador KeepFilters. Lo que vamos a hacer ahora es hablar a detalle del modificador UseRelationship. En un principio mi idea era en un solo video juntar tanto UseRelationship como CrossFilter. Pero como había mucho de qué hablar de cada uno, he decidido colocarlos en videos independientes. El tema del algoritmo de Calculate, que era inicialmente mi video 4, lo voy a repartir entre esos dos. ¿Ok? Entonces, UseRelationship, amigos, como les decía, es un modificador de Calculate que me sirve para activar una relación entre dos tablas, manteniendo el resto desactivada. Partiendo de esta definición, quiero señalar 5 ideas principales que van a ser nuestro punto de partida para poder entender bien cómo utilizar UseRelationship. ¿Ok? En primer lugar, lo que les decía. Cuando tú tienes dos tablas, tú puedes definir múltiples relaciones entre ellas, pero solo una debe estar activa a la vez. Eso es muy importante a tomar en cuenta. Después señalar que UseRelationship se puede utilizar con Calculate, que es lo más común, pero también se utiliza con Calculate Table, y vamos a ver un ejemplo interesante al respecto. En tercer lugar, señalar que este es un modificador de Calculate, así que está al mismo nivel que otros modificadores como All, también llamado Remove Filters, All Selected, All Except, CrossFilter, etc. Señalar también que UseRelationship como tal no introduce ningún filtro. Recuerden, todo filtro es una tabla. UseRelationship no genera ninguna tabla, sino modifica la manera en la que los filtros existentes interactúan sobre el modelo. Y por último, amigos, señalar que este modificador se va a evaluar en un punto específico dentro de la función calculate. Esto es un poquito más avanzado, pero creo que ya es importante que empecemos a verlo poco a poco. Calculate, amigos, es la función más importante de DAX, como repetidamente les he comentado. Y como tal, se ejecuta en 5 fases bien definidas. Vamos a verlo rápidamente. Ahorita no es 100% relevante que entiendan cada fase, pero sí que ya conozcan cuáles son. En primer lugar, Calculate va a evaluar los argumentos que tú le brindes a la función. No las va a aplicar, las va a evaluar simplemente en el contexto original en el que esté. Después, Calculate va a crear una copia del contexto de filtro original que tengamos en el modelo. De repente hay un segmentador, hay un filtro externo, todo eso lo va a capturar en una copia Calculate. Como paso 3, Calculate va a aplicar la transición de contexto, que ya hemos hablado varias veces. Esto se evalúa en el orden número 3. Si es que existe, ¿no? Hay casos donde no existe transición de contexto, así que se salta al paso 4, que es aplica los modificadores. Y entre ellos está justamente UseRelationship. Después de ese paso 4, recién aplico los argumentos de filtro especificado más KeepFilters. Con lo único que yo quiero que se queden de esta explicación es que los modificadores siempre se van a evaluar después de la transición de contexto y antes de aplicar los argumentos de Calculate. Eso es lo más importante que quiero que tengan claro y es lo que nos va a permitir entender cómo se calculan ciertas fórmulas. Entonces, en este video vamos a ver un ejemplo simple y dos ejemplos avanzados de uso de UseRelationship, amigos. Empecemos. Ok, amigos, partimos de este informe y aquí tengo el monto de ventas por mes. Esto funciona debido a que en mi modelo yo tengo una relación entre la fecha de la dimensión y la fecha de orden de la tabla de hechos. No obstante, yo tengo otras fechas aquí, ¿no? Tengo fecha de delivery y tengo fecha de facturación. Entonces yo puedo activar una relación también con esas columnas. Fecha con fecha de delivery, por ejemplo, y guardo de tal manera que se va a crear una relación pero inactiva. Porque como les dije, entre dos tablas solo puede haber una relación activa a la vez. También puedo hacer fecha con fecha de facturación, lo mismo. Se crea una tercera relación, puedo crear cuantas relaciones yo quiera. Una vez hecho esto, en mi modelo
yo tengo esta información, como les dije, y de repente, en este caso en particular, quiero el monto de ventas del mes en el que se envió la orden. Ahorita está el mes en el que se hizo la orden. Si quiero en el que se envió, tengo que utilizar justamente useRelationship. Me voy aquí a la medida monto de ventas delivery y pongo calculate, como siempre, y llamo a la medida monto de ventas, coma, y aquí activo la relación. Pongo useRelationship entre la columna fecha y la columna delivery. Cierro paréntesis, aquí también, y pongo enter. Y listo, tengo esta información. Se ha enviado un monto por $759,000 en enero. ¿Esto cómo funciona? Lo que va a hacer useRelationship va a desactivar la relación que había y va a activar la relación que tenía definida como inactiva. Pero esto solo va a ocurrir para el cálculo de esta medida nada más. En el resto de partes de mi informe, todo va a ser en función de la relación oficial que tenía, que era entre fecha y fecha orden. A menos que utilice grupos de cálculo, como ya aprendimos en el video anterior. Luego repito también con el monto de ventas factura, sería copiar esta fórmula del monto de delivery, aquí, pego, y aquí le pongo fecha de facturación. Y tengo este otro dato. No necesito crear varios calendarios, que es lo más común cuando uno quiere hacer análisis distintos. En un solo modelo simplemente defino relaciones inactivas. Excelente. Ahora, partiendo de esta matriz que ven aquí, por ciudad, yo quiero crear una medida que es el monto de ventas delivery de 2021 nada más. Por lo tanto, aquí tenemos el nombre y vamos a crearle. Pongo calculate y vamos a imaginar que todavía no hemos creado la medida monto de ventas delivery. ¿Okay? Entonces vamos a partir de la medida original, monto de ventas. Y aquí voy a filtrar lo que me dice, ¿no? Año 2021. Pongo din calendario año igual 2021, coma, shift enter y pongo use relationship y activo la relación como siempre, fecha con fecha delivery. ¿Sí o no? Cierro paréntesis y aquí también. Perfecto, tengo este resultado y aquí quiero señalar un tema muy importante. Mucha gente cree que los argumentos de Calculate se evalúan en el orden en los cuales yo lo escribo. Es decir, primero se filtra el año y después se activa este use relationship. Bajo esa lógica, este número no sería el monto de libre 2021, sino sería el monto ordenado 2021. ¿Por qué? En este punto todavía no he definido la nueva relación. Entonces, este 2021 sería la fecha de orden. No obstante, como les expliqué al principio, el algoritmo de Calculate es muy preciso. En la fase 4 se aplica este modificador. Y en la fase 5 se aplica este filtro. El orden en el cual yo lo coloque aquí en Calculate es irrelevante. Siempre se va a aplicar primero esto y después esto. ¿Okay? Obviamente eso se evalúa en la fase 1, pero recién se aplica en la última fase. ¿Estamos? Entonces por eso aquí me va a salir el valor correcto. Y eso quiero que tengan presente en otras medidas futuras que ustedes escriban, por favor. Esa es la idea principal aquí. Ahora, otro tema importante que quiero señalar y que no voy a profundizar para no hacer este video demasiado largo, es que yo les recomiendo que ustedes nunca utilicen useRelationship en columnas calculadas. Porque muy probablemente les va a dar un valor equivocado. Por ejemplo, mi objetivo aquí muy trivial es, aquí en la tabla de hechos, yo quiero agregar una columna que se llame periodo delivery. Este periodo delivery está en la DIM calendario y estoy activando la relación, ¿no? Fecha con fecha delivery para que aquí salga el periodo. Pero si yo veo la fecha, aquí debería salir 2024-01. Pero me está saliendo el dato erróneo. ¿Por qué ocurre esto, amigos? En resumen, para no complicarnos, es que Calculate, como sabemos, en una columna calculada genera una transición de contexto. Es decir, todo esto se aplica al filtro. Y como ya aprendimos en el algoritmo de Calculate, la transición de contexto se evalúa antes de useRelationship. Entonces, para cuando yo aplique esto, ya se ha aplicado estos filtros de abajo. Y no me va a dar el valor correcto. Entonces, digamos que lo que yo recomiendo es que esta función o este modificador no lo utilicen nunca con columnas calculadas. En este otro ejemplo quisiera señalar la importancia de no sobreutilizar useRelationship, aprovechándose del hecho de que yo puedo generar relaciones inactivas que no van a afectar al modelo. Porque este no siempre es el camino correcto para obtener el indicador. Fíjense, yo tengo esta matriz por cliente y tengo las fechas de venta y yo quiero crear una medida
con el monto de la primera fecha de cada cliente. Por ejemplo, para Logan Anderson sería 1013. Para Charles sería 119 y así. Entonces, yo puedo aprovechar que me dio un cliente, justamente yo tengo esa columna con la primera vez que me compró. Para cada cliente la primera fecha de compra. Ah, ya mira, tengo esta columna y si yo deseo, puedo hacer lo siguiente, ¿no? Me voy a la vista de modelo y podría vincular fecha con primera fecha para, entre comillas, de esta manera obtener el resultado utilizando useRelationship. ¿Sí? Ok, hago esto. Obviamente tengo que desactivar la relación para que sea una relación inactiva y listo. Ya, yo voy aquí y voy a crear la medida con useRelationship. Pongo calculate del monto de venta y pongo useRelationship. Pongo din calendario fecha con la primera fecha del cliente. Cierro paréntesis, pongo enter y me doy con la sorpresa de que no me está dando el resultado correcto. En lugar de mostrarme el monto de la primera fecha de compra, me está mostrando todo el monto del cliente, 1201. Si se dan cuenta, no siempre useRelationship es el camino para obtener un indicador. En este caso, el resultado es erróneo porque al yo activar esta relación, automáticamente estoy desactivando las relaciones que están aquí. De tal manera de que en la tabla de hechos yo voy a aplicar un filtro sobre el cliente de parte de la dimensión, pero no voy a filtrar ninguna fecha en realidad. Y por eso en el informe me está dando todo el monto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lamentablemente en este caso no puedo utilizar useRelationship, tengo que utilizar otros métodos que ya aprendimos. Ya vimos un ejemplo de esto cuando aprendimos a usar treatAs. Lo voy a hacer súper rápido a ver si me acuerdo. Entonces vamos a modificar la como calculate del monto de ventas y sería un summarize de la tabla de cliente y voy a poner el lead de cliente con esa primera fecha. Tengo esa tabla con esas combinaciones y esto lo voy a tratar como si fuera campos del modelo, que sería id de cliente y la fecha de la dimensión, tridas. Si no les queda claro esto, amigos, pueden revisar el video que tengo sobre la función tridas para que se entienda mucho mejor. Y después le puedo poner keep filter, ¿no? Keep filter para que se intersecte el resultado. Y creo que de esta manera podría obtener el dato. Vamos a ver. Ahí está. Tengo que utilizar esta fórmula recién para poder obtener el valor, ¿no? La primera fecha de venta de cada cliente. ¿Sí? La moraleja aquí es que no siempre podemos aprovecharnos de useRelationship para obtener un dato. Hay que tener en cuenta cuáles son las implicancias que esto tiene a nivel de modelo. En el ejemplo 3 tenemos lo siguiente, amigos. Imaginemos que tenemos un gráfico o una matriz y yo puedo elegir un periodo inicial. En este caso, marzo 2022, por ejemplo. Y aquí tengo la información asociada a ese mes. Y yo quisiera compararlo con otro periodo distinto. Una medida que demuestre de repente agosto y poder comparar ambos valores en un solo gráfico. Análisis comparativo de periodos. Este es un caso muy interesante, amigos, en el cual aplicamos justamente useRelationship para obtener el dato. Tomemos esto como un preámbulo de un video mucho más largo que estoy preparando ya próximamente para el canal. Fíjense, obviamente este filtro debe venir de una tabla calendario y este filtro debe venir de otra tabla. Si no, no voy a poder elegir otro periodo porque están sincronizados. Me voy a la vista de modelo, voy a eliminar esta relación. Y lo que vamos a hacer, como les decía, es voy a crear una tabla nueva que va a ser un comparativo. Din calendario comparativo. Una copia del calendario original. Igual din calendario. Listo. Yo tengo esta tabla din calendario comparativo y lo que voy a hacer es vincular la fecha de este calendario comparativo con la fecha del calendario normal. Aquí lo que tengo que hacer es definir una relación de 1 a varios y tiene que estar obviamente inactiva. Dirección de filtro cruzado único. Y listo, tengo una relación inactiva entre las tablas. Una vez hecho esto, yo me voy a la vista de informe y voy a crear la medida comparativa. Mira, aquí pongo calculate del monto de ventas desde la tabla de hechos y utilizo useRelationship. ¿Ya? Sería fecha del comparativo con la fecha del calendario tradicional. Si yo hago esto, lamentablemente no va a funcionar todavía. ¿Por qué?
Lo que pasa es que cuando yo active esta relación, perfecto, fluye el filtro, pero esta tabla ya va a estar afectada por este mes que yo he seleccionado aquí. Lo que tengo que hacer es liberar ese filtro, borrarlo para que pueda aplicar el valor de este comparativo y que me muestre esa información aquí en la matriz. Entonces lo que voy a hacer es cambiar la medida de tal manera que voy a primero a quitar los filtros. Pongo Remove Filters del DIN calendario. ¿Ya? Recuerden, amigos, Remove Filters es lo mismo que All. Es lo mismo que eso, pero es el mismo nombre, es la misma función. Pongo Enter y ahora sí tengo el dato. Obviamente este mes lo voy a cambiar al calendario comparativo. Ok, mes año. Y listo. Yo puedo elegir un periodo distinto y puedo comparar los valores, ¿no? Puedo comparar en este caso marzo 2022 con abril 2023 o puedo elegir febrero 2022 contra agosto 2021 y así sucesivamente. Este caso tiene muchas variantes interesantes en lo que quisiera profundizar en un video futuro. Para terminar este video, amigos, quisiera mostrarles un ejemplo que es un poquito más avanzado que el resto, ya que vamos a trabajar con información asociado a encuestas. Tengo pendiente hacer un video de cómo armar modelos de datos con información de encuestas, pero quisiera que tomen esto como un adelanto de ese contenido futuro en el cual justamente vamos a aplicar la función useRelationship. El objetivo es el siguiente. Yo tengo esta matriz de doble entrada en los cuales en el eje X coloco una pregunta o preguntas, por ejemplo el género, y aquí tengo la respuesta, femenino, masculino, y en el eje X tengo otra pregunta y respuesta que sería el deporte practicado. Entonces este número sería de las personas que respondieron que juegan básquetbol, ¿cuántos son del género femenino? Esto sería de las personas que respondieron que practican skateboard, ¿cuántos son del género masculino? Y así. A nivel total, en las filas no suman los valores. Ese 31 no es la suma de esto porque una persona puede practicar varios deportes. Es decir, es una pregunta de opción múltiple. Tengo esa posibilidad también. Y si yo quiero, puedo agregar más preguntas en el eje Y. Mira, pongo empleo. Y tengo empleo aquí, los resultados de empleo y los resultados de género. Ok, voy a volverlo como estaba. Para lograr esto, yo parto de esta tabla de hechos. Aquí está toda la información. Tengo el código de encuestado, tengo un código asociado a la respuesta y aquí tengo la pregunta y la respuesta. Ingreso anual tal, puedo encontrar otra información más abajo, por ejemplo, el deporte practicado tal. Para cada encuestado tengo la respuesta que ha definido. Lamentablemente, así como está la tabla, yo no puedo armar este informe, porque aquí tengo dos campos que se tienen que cruzar para hacer una intersección de los valores. En esta tabla solo tengo un campo nada más. Lo que tengo que hacer es crear dos tablas auxiliares que me muestren las combinaciones de preguntas y respuestas. Es decir, voy a armar un modelo a partir de esa tabla. Es un modelo estrella, pero que tiene una variante especial. Veámoslo. Yo he creado esta tabla que es simplemente todas las preguntas y todas las respuestas posibles. Por ejemplo, para la pregunta de deporte practicado, tengo 4 respuestas posibles. Para la pregunta de cuál es el empleo, tengo 3 respuestas posibles, ¿no? Administrativo, docente, consultor, y así sucesivamente. Tengo esta tabla que va a ir asociada en el reporte al eje Y, y tengo esta otra tabla que es lo mismo, pero estos campos van a ir asociados al eje X, en el reporte de tabla de doble entrada. Lo que he hecho con esto es crear un modelo. Las tablas se van a vincular a partir de ese código de respuesta y de respuesta. Es un código único que me muestra una respuesta en particular, ¿no? El código 1 sería la respuesta de básquetbol asociada a la pregunta deporte practicado. Y así, tiene un código único cada respuesta a una pregunta. Si se dan cuenta, en este modelo, la diferencia con un modelo estrella es que yo he desactivado las relaciones. ¿Por qué? Fíjense. Yo en mi informe voy a colocar este indicador, que es el número de encuestados. Lo voy a colocar aquí, valores. Y me va a salir 200, porque en total hay 200 encuestados en mi base de datos. Y como no hay ninguna relación activa, me va a mostrar repetido, ¿no? Todo el total. Pero, si yo voy aquí al modelo y activo la relación, que es lo que yo pensaría que es lo correcto, activar y activar,
en mi informe me va a salir totalmente vacío. Esto ocurre, amigos, debido a que aquí tengo dos filtros. Uno de la tabla filtro 1, que va a ir en el eje Y, y este asociado a la tabla filtro 2, que va en el eje X. Entonces, en mi modelo, este filtro está asociada a la pregunta del género. Entonces, cuando tú filtres esto, me va a filtrar en la tabla de hechos todas las respuestas de la pregunta de género. ¿Okay? Esa tabla está filtrada con esas respuestas. No obstante, cuando yo quiera aplicar este filtro 2, que si se dan cuenta estoy aplicando también un filtro 2 que es deporte practicado en mi informe, cuando yo aplique el filtro, me voy a dar cuenta que esta tabla ya está filtrada previamente con las respuestas del género. No voy a encontrar nada asociado al deporte practicado. Entonces, cuando aplique este filtro de la tabla 2, me va a dejar la tabla completamente vacía. Entonces, es por eso que como punto de partida yo tengo que desactivar las relaciones. ¿Okay? Hay muchas variantes de modelos de encuestas, amigos. Es un caso un poquito raro, pero quiero que vean que voy a utilizar Use Relationship para obtener un indicador. Entonces, así no funciona. Lo que voy a hacer es crear un indicador que justamente me permite definir esos cruces, pero de forma virtual, para que no salga vacío en el informe. Aquí tengo el indicador, lo voy a hacer desde cero. Y fíjense, voy a poner 0 por ahora. Y voy a poner esto aquí en el informe. Ahí está, 0. Ok. Lo primero que voy a hacer es crear una variable que muestre una tabla con los encuestados de la pregunta 1, resultado. Entonces sería calculate table de todos los encuestados de la tabla de hechos. ¿Ahí están? Todos los encuestados. Pero que se vean afectados por la pregunta 1, es decir, por la tabla filtro 1. Pongo coma y pongo aquí use relationship. Use relationship y pongo de la tabla filtro 1 el i de respuesta. ¿No? Recuerden, la llave era i de respuesta. Con el i de respuesta de la tabla de hechos. Ahí está. Entonces, esta variable me va a mostrar una tablita con todos aquellos encuestados que respondieron la pregunta de género. Si tienen alguna respuesta, dependiendo de cuál celda esté, sería respuesta femenino o respuesta masculino. Y voy a crear otra variable, tabla encuestados P2, en la cual voy a hacer lo mismo, una copia, pero este resultado va a estar asociado a la tabla filtro 2. Entonces, esta tablita me va a mostrar aquellos encuestados que respondieron la pregunta deporte practicado. Puede ser cualquiera de estas respuestas, ¿no? Básquetbol, fútbol, skateboard, tenis. Todo va a depender de en qué punto de la matriz me encuentre, cuál es el contexto. Perfecto, tengo esas dos tablas, ¿sí? Todo de manera virtual, he utilizado Use Relationship para obtener ese resultado. Y después, como resultado, simplemente voy a hacer un calculate del número de encuestados que tenía ahí, un distinct count del código de encuestado, y le voy a aplicar cada uno de esos filtros. La tabla 1 y la tabla 2. ¿Esto qué quiere decir? Al total de encuestados, que son 200, le voy a filtrar por aquellos que respondieron la pregunta 1, la pregunta del género, por ejemplo. Y también le voy a aplicar el filtro de los que respondieron la pregunta de deporte. Y obviamente, si yo estoy en una celda en particular, por ejemplo aquí, la variable 1 me va a mostrar aquellos clientes que son del género masculino. Y la variable 2 me va a mostrar aquellos clientes que practican skateboard. Voy a aplicar esos dos filtros al mismo tiempo para poder obtener la intersección. Recuerden que por defecto los argumentos de calculate se evalúan con la condición lógica y. Pongo enter y me va a dar el resultado correcto. Este es el número de encuestados que practican tenis y que son del género femenino. ¿Okay? La ventaja es que yo puedo cambiar de pregunta, ¿no? Puedo cambiarlo a empleo. Tengo otra pregunta con estas respuestas posibles y tengo esa tabla. También puedo poner varias preguntas al mismo tiempo, ¿no? Para hacer un análisis cruzado y ver qué porcentaje de los encuestados que respondieron una pregunta responden otra pregunta. Este es un análisis un poquito más avanzado, pero puedo utilizar esta función para obtener el resultado esperado.